al Señor por su palabra. Acompáñame de inmediato al libro de Nehemías, el capítulo 2, y continuemos la línea de pensamientos que hemos titulado Un paso más, un paso más. Y miremos el día de hoy un paso más dentro de la obra, y culminé el mensaje del domingo pasado trayendo, ¿verdad?, a colación de las cosas que surgirían en la vida de aquel que ha pasado quizás por los procesos que hemos visto ya en la vida de Nehemías, al considerar que lo que iría a hacer para Dios sería una gran obra. He enfatizado que no voy a ir al aspecto de la obra, no me voy a detener en lo que representaría la obra. Estamos mirando algunas de las cosas que surgieron en la vida de Nehemías. Y surgiendo esas cosas, cada paso que tuvo que dar, desde el comienzo en sentir una grande carga por aquello que Dios le habría dicho que tendría que hacer, eso que habría depositado Dios, esa necesidad que surgió en su interior de poder construir siendo un copero. Bueno, y lo que hemos visto hasta el día de hoy. Dicho eso, para ir de inmediato a la palabra del Señor, mira lo que dice el verso 4 de ese capítulo 2 del libro de Nehemías. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Recuerdan que él mostró en su rostro la incomodidad que podía estar sintiendo en su interior, de mostrar su rostro esa incomodidad que tenía en el interior. Ahora el rey se da cuenta que algo sucedía con él, y delante de su presencia se supone que se tuviera la mejor actitud, la buena actitud. El rey se da cuenta que no estaban las cosas muy bien y le dice: ¿qué es lo que te está pasando? Y ahora le dice: tengo esto, surgió esto, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Qué cosa entonces pides? Y mira lo que dice el verso 4. Entonces oré al Dios de los cielos. Y pudiera parecer una oración inmediata, y yo creo que lo que va es al momento de esos 4 meses que tuvo que haber estado orando. Se dice que pasaron unos 4 meses para poder tener esta conversación. En esos 4 meses fue que ora. En esos 4 meses incrementa quizás en su interior la necesidad y el suplir la necesidad. Son esos 4 meses donde no solamente podemos especular por los versos que vamos a leer a continuación, surge la instrucción de Dios y la forma en que Dios iría a trabajar a través de Nehemías. Era lo necesario, pero no solamente lo necesario, cómo se supliría lo necesario. La semana pasada veíamos que era el tan solo hecho de estar consciente de la forma en que íbamos a pedir. Es a quién le pedimos y cómo le pedimos. El creyente pide reconociendo que primero se va al cielo y luego se involucra a lo terrenal. Nos separamos el aspecto de lo divino al aspecto natural de nuestra vida. Si vivimos en este mundo natural, la realidad es que la influencia mayor en nuestra vida siempre será la del cielo. Fueron 4 meses orando, fueron 4 meses creyendo para poder tener una conversación. Ahora se da la conversación natural. La dirección de la conversación siempre la dará el cielo. Y dice la palabra del Señor: y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Miremos en el día de hoy de las grandes cosas a nivel natural que el hombre le es necesario y tiene que resaltar como valor para poder cumplir la obra. Una de ellas, sin adelantarme al mensaje, y yo creo que todos nosotros gozamos de ello y tenemos que tener la capacidad de poder tener la sabiduría para administrarlo correctamente: el tiempo. Y le dice: ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme. Mira qué curioso, porque voy a abundar en esa palabra. Agradó el rey enviarme. No quiero adelantarme lo que voy a estar enseñando en la mañana, pero yo quiero que nosotros miremos de manera contextual el hecho de lo que estaba pasando aquí, porque si lo llevo a la actualidad y en el ahora, como nosotros vivimos, pudiéramos pensar que el tan solo hecho de reconocer la necesidad y saber que puedo ser parte de poderla suplir, salgo corriendo y la suplo. Por menos que eso, hay gente que abandona trabajo. Por menos que eso, hay gente que sale corriendo de la familia. Por menos que eso, hoy en día, como todo es tan ligero, hoy todo el día como no hay tanta responsabilidad, hoy en día como yo me sienta, pues voy o no voy, hago, no hago. Y este hombre dependía ahora de que el rey lo enviara. Por eso yo creo que vayamos al contexto de lo que verdaderamente estaba sucediendo, porque no lo podemos tomar tan liviano como muchas veces vivimos hoy.
No soporto al jefe y quiero salir corriendo. La linda. Me están haciendo la vida imposible. Y pienso que la primera salida es irme. ¿Y sabes por qué no te vas? Por lo que yo te decía al principio del servicio. El que está viendo el mensaje no sabe, fue un speech que di antes del mensaje, pero ¿qué fue lo que te dije? No te vas porque muchas veces tienes miedo. ¿A qué le tienes miedo? Le tienes miedo a que no tienes otro trabajo, a que necesitas la seguridad financiera y no hacer los movimientos que tendrías que hacer por el tan solo hecho de que tengo temor de que las cosas no me salgan. Se deja la fe a un lado, pero como quiera, el irresponsable, que hay un montón por ahí, salgo corriendo, llorando, me hicieron. Ese no es el caso de Nehemías. Y ese no es el caso de la carga que yo te estoy enseñando y ese no es el caso de la obra que Dios encomienda en la vida del hombre, que te decía la semana pasada, que no me excluye de mi responsabilidad, que mientras cumplo mi responsabilidad, porque era un copero y seguía delante del rey, seguía orando, seguía creyendo, hasta el momento de la conversación que traería el movimiento de mi vida. Y ese movimiento llegó. Y cuando llega ese movimiento, te decía la semana pasada, para moverme a las ideas del día de hoy, que no te agarre desprevenido. Dios no va a permitir que tú tengas la conversación de transición en tu vida hasta que tú no estés listo. Pastor, ¿por qué razón? Porque tú no estás para quedar en ridículo. Ponte a pensar delante del rey que te hiciera la pregunta, ¿qué puede hacer por ti? Y tú te quedaras cruzado de brazos. Queremos la conversación. Queremos movernos a lo que creemos que Dios tiene para nuestra vida. Pero la pregunta que te hago en el día de hoy como punto de partida, o el pensamiento que te voy a traer, es si verdaderamente estás listo. Con todas las implicaciones que llegarán. Los 4 meses de oración. Ese tiempo de intimidad te capacita para decir lo correcto. Y dice la palabra del Señor en el verso, al final del verso 6. ¿Y cuándo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé, el tiempo. Además le dije al rey, y si le place al rey que se me den cartas. Aquí es donde todos nosotros debemos de ubicarnos. Queremos la salida, pero sabemos que la salida no es suficiente. Y el mismo ente que la autoriza, yo sé que le voy a pedir algo más. Jefe, ¿puedo hablar contigo? ¿Cuántos han tenido esa conversación? Jefe, ¿puedo decirte algo? Y le metes todo el frosting habidos y por haber al pastel para al final decirle, ¿y me aumenta el sueldo? Y estás luchando en tu casa. Dice, es que yo me lo merezco, es que yo he hecho, es que yo... ¿Cómo le voy a decir? Y planificas toda la conversación para llegar al momento en que, después del frosting, es la verdadera razón por la que quería hablar. Ahora necesito algo, necesito cartas. Necesito cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que se me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y dice la palabra del Señor, y me lo concedió el rey según la benéfica, ¿según qué? Según la benéfica mano ¿de quién? De Dios. Una vez más la revelación de dónde provienen las cosas. Me lo concedió el rey, pero fue por la bondad de Dios, por la benéfica mano de Dios. De ahora en adelante en este punto del mensaje, yo quiero que tú puedas reconocer que este asunto era mucho más complicado, una vez más, de lo que nosotros podemos pensar. Aquí había muchos elementos políticos sucediendo y los vamos a mirar. Aquí había muchos elementos de autoridad y poder sucediendo, que muchos de ellos los vamos a mirar en este mensaje. Esto no era cualquier cosa, no era cualquier conversación y no fue cualquier petición.
Era una petición que trascendía al individuo, iba a una ciudad completa, a la restauración de una ciudad completa. Y escucha bien, la gente que tendría la decisión de que se pudiera levantar podría ser una limitada, porque la realidad es que no le convendría. Y esa es de las cosas que yo quiero que nosotros podamos mirar en este aspecto. Nehemías, número 1, como te decía al comienzo, no solamente sale huyendo, no solamente sale rápido, no es solamente el hecho de lo que puedo sentir, y porque lo puedo sentir entonces salgo y lo hago. Nehemías una vez más fue enviado. Había una diferencia muy grande, como te resaltaba al principio del mensaje, entre abandonar algo y ser enviado. Y ser enviado una vez más. A veces nosotros consideramos que tengo que salir corriendo, que tengo que cumplir, que Dios quiere que lo hagas. Seguro que Dios quiere que lo hagas, pero tienes que estar preparado para eso que Dios quiere que puedas hacer. Hay mucha gente que sale corriendo, pero Nehemías no sale corriendo. Nehemías sale con la autoridad necesaria para poder cumplir con lo que tendría que cumplir. Hay mucha gente que sale, y yo detesto eso. En días recientes, ¿qué cosa, pastor? Por impulso hago este negocio, por impulso, por lo que me dijeron, rápido quiero firmar, rápido quiero meterme, rápido me quiero asociar. En estos días me sentaba con un joven que su conflicto era que se asoció con otra persona, y ahora que se asocia con otra persona y hace un contrato por un año, no es todo lo que le había dicho. ¿Por qué te asociaste? ¿Por qué se asoció? Por impulso. ¿Y cuántas veces por impulso queremos hacer cosas que consideramos que provienen hasta del mismo cielo? Pero ¿será que tengo la capacitación de Dios para entonces poder entender que me quedo en la responsabilidad, pero que entonces salgo a cumplir algo mucho más grande? Escucha bien, porque te dije que te tendría que traer algunos elementos históricos para que podamos darle peso a la historia. Nehemías vivía dentro de una monarquía absoluta persa. Tú trabajas aquí. Nehemías tenía una influencia por lo que hacía. No era que lo podía sustituir de manera inmediata, aunque se pudiera sustituir, pero no de la mejor forma. Te quieres ir corriendo, no te vas a ir de la mejor forma, porque la realidad es que en el reino se depende de lo que tú hagas. Pensaríamos que era una simple copa, pero en la simple copa que él podía estar dándole el test para ver si era bueno o no era buena para brindarla al rey. Escucha bien, todas las conversaciones a las que estuvo expuesto, te decía el domingo pasado, cuánto pudo haber escuchado que lo capacitaría para ese futuro, el futuro que vendría de Dios, su salida. La realidad es que afectaba al rey y afectaba la administración del imperio completo. No podría salir corriendo, tendría que salir responsablemente, y la responsabilidad vendría una vez más por la capacitación del cielo. De las cosas que yo quiero que tú reconozcas es que se menciona, y algunos historiadores dicen que este rey, el rey Artajerjes, es mencionado en el libro de Esdras, el capítulo 4, y en el libro de Esdras, el capítulo 4, muchos años antes a lo que esto sucediera. Escucha bien, estuvo opuesto a que se levantara Jerusalén, estuvo opuesto a que Jerusalén fuera nuevamente una ciudad. La conversación que tuvo una vez más Nehemías no era cualquier conversación. Había un hombre gobernante que en un momento dado dijo: no quiero que Jerusalén se levante, porque puede ser un pueblo rebelde. Y a ese rey que un día fue en contra de Jerusalén para que se levantara, ahora Nehemías le está diciendo: necesito que me den las cartas, necesito que me den la madera, necesito que me den la seguridad, porque tengo algo dentro de mí que arde tanto que tengo que cumplirlo. Yo no sé si tú estás entendiendo hasta ahora lo que yo vine a decirte en el día de hoy, porque te hablaré de oposición, pero antes de hablarte de oposición, tengo que hablarte de todo lo que recibió Nehemías de parte de un rey que en un momento específico de la historia no querría que Jerusalén se levantara. Y escucha bien, yo no sé qué te está deteniendo en el día de hoy para que no se cumpla la gran obra en tu vida, pero Dios hace que aunque eso que se ha opuesto a que se cumpla la obra en ti, cuando recibes la dirección divina, suple todas las cosas, aún desde el ente que tú consideras que no lo puede suplir. Años antes diciendo, Esdras, el capítulo 4, que no se levantara. Y ahora un copero diciéndole: voy a construir.
A cualquier rey eso le daría risa. Pero cuando es un copero lleno del poder de Dios y con el respaldo divino, esa es la cosa que tú tienes que reflexionar. Porque tú no eres cualquiera. Hay gente que no le agrada que desde el altar se le diga a la gente que no son cualquiera. Escucha bien, la gente de Dios no son cualquiera. Lo que sí tienes que considerar es que cuentes con el respaldo divino. Para llevarte al punto del día de hoy, tenemos que entender que Jerusalén era una ciudad políticamente sensible en ese aspecto. Era una vez más una ciudad que podía considerarse, y sus ciudadanos, unos que podían ser rebeldes con los gobiernos a su alrededor. Era el no querer que se desarrollara, el no creer que creciera. Y ahora este hombre va delante de ese rey y le pide permiso para salir. Voy a salir. Lo primero no fueron los recursos. Lo primero fueron el reconocimiento de lo natural y en el lugar donde está, para entonces tener un punto de partida. Y le voy a hablar a todos los que están aquí que en el día de hoy en su cabeza está el emprender. Le voy a hablar a todos los que están aquí en el día de hoy que en su cabeza está el lograr algo más en su vida. Definitivamente yo voy a creer y voy a orar que lo puedas lograr. Y si me puedo involucrar de una forma u otra, me involucraré. Pero yo quiero que sepas algo, que no vas a poder hacerlo si no cumples con la responsabilidad actual que tienes. Si en lo poco eres fiel, la palabra del Señor dice que en lo mucho Dios te pone. Dime cómo administras en el día de hoy los recursos que tienes y te diré lo que obtendrás de parte de Dios para aquello que quizás tú puedas estar soñando en el día de hoy. Era la responsabilidad. Él pide el permiso para ir. Envíame a Judá. Envíame a Judá. ¿Quién tendría una vez más la autoridad de que lo enviara? ¿Dios o el rey? A nivel celestial, por supuesto, Dios es el que dice cuándo sales, pero habría un ente natural el cual tenía que ser responsable y el rey era el que decidía si salía o no salía. Y no cualquier cosa con el rey, una vez más, con aquel que habría querido que Jerusalén en algún momento histórico no se levantara. No era cualquier cosa. Número 2, este hombre pide lo que te decía hace un rato, de los mayores recursos, y te dije que iba a resaltarlos en el comienzo del mensaje, que puede tener el ser humano. Pastor, ¿cuál es? Tiempo. Dime cuánto tiempo dura. Fue la pregunta que le hizo el rey. Y cuando él le dice el tiempo de duración y en su planificación estaba el tiempo de duración, entonces lo envía. ¿Cuánto tiempo dura? Tendrás en el día de hoy la capacidad de reconocer en tu tiempo y en la administración de tu tiempo todo lo divino dentro de él. Te sentarás a analizar realmente en todo lo que tú inviertes tu tiempo, en tu día, en tu semana, en tu mes. Yo sé que es complicado. Como te decía en uno de los mensajes, pensamos estar ocupados, pero no estamos realmente ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. Nos pensamos ocupados, pero no estoy viviendo en el propósito divino. No es lo mismo tú estar ocupado que vivir en el propósito de Dios. Tendremos nosotros el valor del tiempo. ¿Cuánto dura este viaje? ¿Cuánto dura este viaje? La carga ya habría madurado en el corazón de este hombre y a través de la intimidad que pudo haber reconocido toda la planificación necesaria para entonces decirle a él, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Y entonces vuelvo. ¿Qué más pide? Pide protección. Cuando nosotros miramos los versos y lo acabamos de leer, ese verso 7 dice que pide cartas para los gobernadores de la región. Era la influencia gubernamental, era de todo lo que se estaba trabajando una vez más, era la ciudad. Sabría que lo que vamos a ver en el final del mensaje, lo que querría traer en el día de hoy este servidor, sabría que la oposición vendría, porque cuando las cosas vienen de Dios, definitivamente van a tener algún tipo de oposición y tienes que prepararte para la oposición que va a surgir. Y cuando surja, reconocer que es Dios quien te da
da la victoria. Él se preparó de antemano. Ya Dios sabría el tiempo, Dios sabría lo necesario, Dios sabría la oposición que podía tener. Y él, siendo capacitado por Dios, le dice: dame las cartas para poder tener esa protección. ¿Y qué más pide? Los recursos materiales. Son 4 cosas en la vida del ser humano que tú no puedes descartar. Una vez más, no puedes descartar. Pastor, ¿qué no voy a descartar? La autoridad natural. Hay una autoridad natural. Joven que está aquí, tú te debes a tus padres. Hasta que tú no salgas de tu casa, hay una autoridad que se llama papá y mamá. Y papá y mamá que están aquí, yo quiero que tú sepas que tú eres responsable de instruir al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. No es solamente, como ya he enseñado aquí un montón de veces, la palabra. Es que tú tienes que ver que si tu hijo es un buen lector, promueve la lectura. Que si tu hijo es un buen deportista en algún deporte, de manera responsable, lo vas a promover. Es que tú vas a ver cómo tu hijo va a ir evolucionando en las diferentes áreas de tu vida, de su vida, y en la responsabilidad que te toca una vez más es poder ejercer la autoridad que te dio Dios sobre ellos de la manera correcta. Hijo que está aquí, te sometes de la manera correcta a tus padres. Una palabra que nos desagrada, pero es así. Aquí se llega a las 10, a las 10 se llega. Aquí se llega a las 11, a las 11 se llega. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Por qué? ¿Porque me vas a castigar? No, porque te amo, porque has sido tan bueno conmigo, porque me has provisto, porque me cuidas. Padre que estás aquí una vez más, ejercemos la autoridad de la manera correcta. ¿Cómo se ejerce la autoridad? Si eres guiado por el cielo, más allá de ser un ente punitivo en la vida de tus hijos, estoy seguro que vas a ser el ente inspirador más grande que pueda tener. No hay artista, no hay deportista, no hay maestro, maestra, olvídese, son buenos. Pero el ente de mayor influencia en la vida de tus hijos vas a ser tú. Vas a ser tú en el nombre de Jesús. Es autoridad. Es tiempo. Una vez más, la importancia del tiempo es el cuidado de lo que Dios pone en tu mano, y son los recursos naturales. ¿Por qué necesito esas 4 cosas y estar consciente de ellas? Todo esto, porque a través de eso, ahora la obra comienza a verse. Y cuando la obra comienza a verse, aparece el elemento que yo quiero compartirte en el día de hoy, si me ayudas en el piano. Y es la oposición. Es la oposición. Cuando la obra comienza a verse, cuando ya se tiene una vez más la autoridad para salir, cuando ya se tiene una vez más el tiempo definido de la obra, tienen los planos, ya tienen los recursos en la mano, ahora aparece la oposición. Y miren lo que dice el verso 8. El verso 8 dice la palabra del Señor: y vino luego los gobernadores del otro lado del río, y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y mira lo que dice el verso 10, porque aquí entonces miramos algunos pensamientos en esta mañana. Y el verso 10 dice la palabra del Señor, y yo no sé cuántos creyentes aquí llevan tiempo en los caminos del Señor y habrán escuchado estos 2 nombres en muchos mensajes. Hoy pretendo que miremos de manera muy básica por algunas cosas diferentes dentro de ellos, y que Dios me dé la capacidad y la sabiduría para poder transmitir la idea que quiero transmitir. Pero mira lo que dice la palabra del Señor: pero oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita. Mira lo que sucede ahora en la vida de estos 2 hombres. Pastor, ¿qué surge? Ahora se comienza a ver la obra. Ahora hay acción. Ahora hay unos muros derribados. Hay unos muros y una ciudad que podía estar en ruinas, pero aparece una gente, escucha bien, que podía estar cómoda con la ruina. Pastor, ¿eso es posible? Habría gente que estaba cómoda con las ruinas. Pastor, ¿por qué estaban cómodos con las ruinas? Porque algún beneficio podían sacar de aquel lugar arruinado. Dios no te quiere en ruinas, pero hay gente que te quiere ver arruinado porque algún beneficio pueden sacar de tu ruina. Y yo vengo a hablarte en el día de hoy que vas a tener la actitud correcta para la oposición. Y cuando tengas la actitud correcta ante la oposición en tu vida, verás la mano de Dios en todo lo que ha dicho que pueda hacer, y una vez más te dará la victoria, te dará la victoria. Apareció Sanbalat, apareció Tobías, y dice la palabra del Señor que le disgustó en extremo. Le disgustó en extremo. ¿Qué le disgustó en extremo? Que viniese alguno. ¿Para qué?
para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Tú puedes creer eso? Que haya gente que se moleste con que hagas bien. Yo estoy seguro que la mayoría de las cosas que tú haces es para que hagan bien. Y como quiera, haciendo bien, incomodas. Y como quiera, haciendo bien, se te oponen. Y digo esto con cuidado. Y sabes que a veces pero en este país somos especialistas penalizando al que progresa, al que prospera, o al que aparenta tener algún tipo de crecimiento en su vida. Pastor, ¿por qué dice que aparenta? Porque es lo que se proyecta. Oye, está este aparatito y nosotros llegamos a las conclusiones. Pero cuando dejaste de vestir de una forma, empezaste a vestir de otra. Y ahora le sacaste la polilla, las chaquetas viejas que tenías allí. Te la pones y dices, ¡ah! ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Ya no es el mismo. Pues claro que no soy el mismo que pretendía. Que no hubiera ningún cambio en mi vida. ¿Quieres hacer el bien una vez más? Y por hacer el bien te habrá pasado. Te pregunto en el día de hoy, reflexiona. Y por hacer el bien, hay gente que se molesta en extremo. Hay gente que se disgusta en extremo. Habían dos palabras que me llamaron la atención de ese verso. La palabra, una vez más, disgustar, y la palabra bien. La palabra disgustar y la palabra bien, porque no tiene sentido que estén en la misma oración. Y nosotros lo estamos viendo, no solamente en la misma oración, lo estamos viendo en la acción. Cuando nosotros miramos esa palabra disgustar, lo que significa en el original es estropear. Y ahí es que yo quiero que tú comiences a darle forma a lo que te voy a estar trayendo en los próximos minutos. La palabra del Señor dice que ahora se disgustan porque se estaba estropeando algo. Literalmente esa palabra, disgustar, a lo que va es que había algo que se estaba rompiendo en pedazos. Nosotros miramos la palabra bien, y la palabra bien lo que representa es ser bueno. Pero no solamente ser bueno, ser mejor. Y ahora habría uno que iba a ser bueno con el pueblo, habría uno que iba a ser mejor, y habían otros que estaban disgustados porque lo que estaban pensando hacer se le caería en pedazos. Te hablé de gente que se podía adaptar a las ruinas por el tan solo hecho de que porque la nación estaba en ruinas, ahora ellos podrían tener algún tipo de beneficio, algún tipo de añadidura. Ahora una vez más se molestan porque se estaba rompiendo en pedazos y se estaba estropeando todo lo que estos hombres querrían hacer. Hay unos historiadores que pudieran destacar el hecho que uno de ellos, específicamente Sanbalat, podría venir de una región en Samaria aproximada a aquel lugar, y que este hombre ahora tendría una influencia gubernamental del lugar donde se encontraba. Pastor, ¿y qué tú me quieres decir en el día de hoy? Que siendo un gobernador regional, este hombre con influencia, este hombre que estaba acostumbrado a controlar territorios, se estaba beneficiando de que ahora abrir una ciudad que estaba en ruinas. Porque si esta ciudad está en ruinas, ¿qué va a hacer la gente? Mirar para otra región. ¿Qué va a hacer la gente? Querer emigrar. Y si la gente emigra y viene al lugar de donde yo soy, ¿qué trae la gente? Impuestos. ¿Quién crece? El gobierno. Por eso te estoy diciendo que no era algo tan simple. Yo lo simplifico en el día de hoy a nuestras vidas en el hecho de la obra que nosotros podemos hacer, a nuestra vida, que tenemos que reconocer que no es tan simple, que tiene un impacto definitivamente cuando es divino en la vida de otros. Pero esto que yo te estoy hablando era un aspecto gubernamental. Déjame hacer lo que tenga que hacer para que no se levante el que quiera hacer el bien, para que entonces yo siga teniendo influencia. Déjame seguir haciendo lo que puedo hacer, y te voy a mostrar lo que estos hombres empezaron a hacer. El inicio de lo que empezaron a hacer una vez más fue esa molestia, fue ese disgusto, el disgusto de que viene alguien mejor, el disgusto que viene alguien bueno y me va a echar a perder
todo lo que yo puedo hacer. Y te pregunto si tú has pasado por eso en tu vida. Pero el problema es que te molestas con aquel que tú piensas que es malo, en vez de seguir lo que dice su palabra. No cansarte de hacer el bien, reconociendo que si no te cansas de hacer el bien, a su debido tiempo va a cegar. Pero permites que la oposición del que es malo te haga considerarte que tú no eres mejor. Yo vine a hablarle a la gente buena que es mejor, que va a hacer el cambio en la sociedad. A la gente buena que es mejor, que va a hacer el cambio en la empresa. A la gente buena que es mejor, que va a hacer el cambio, escucha bien, en el trabajo. Habrá los que se acostumbraron a ver a Puerto Rico en ruina. Y viendo a Puerto Rico en ruinas, tendrán algún beneficio. Pero escucha bien, hay una gente que ha despertado, hay una gente que se va a levantar, que va más allá de lo político, que va a ser respaldado por el poder divino y va a hacer lo que tenga que hacer para que desde su casa provoquen un cambio, para que desde el hogar provoquen lo que se tiene que provocar, para que entonces hayan cambio. No nos acostumbraremos a una ciudad en ruina. Vamos a tener la capacidad de levantar lo que Dios quiere que se levante en Caguas, en Puerto Rico, en Calle, en San Lorenzo, en Humacao. Yo no sé de qué pueblo eres, pero vas a creer en el nombre poderoso de Jesús que en tu barrio hay vida, que en tu barrio se puede sentir la presencia de Dios, que en el lugar donde tú habitas serás tú la luz en medio de las tinieblas. Y a pesar de la oposición, escucha bien, te vas a ver como bueno y te vas a ver como mejor. Te vas a ver como bueno y te vas a ver como mejor. Había uno que iba a ser bueno e era mejor de la influencia que se estaba recibiendo hasta aquel momento. Disgústale a quien les disguste. Si se levantaba Jerusalén, no solamente se levantaban unos muros, ni unas puertas que tienen un poder y un significado y tienen una forma que se puede predicar y se puede estudiar más adelante. Esta serie no va a ser para eso. Pero se recuperaría una identidad como nación. Se recuperaría una economía. Se recuperaría la seguridad necesaria. Se recuperaría la práctica religiosa correcta. Se recuperaría la política. Y Sanballat y Tobías no lo querían. No. Difícil. Las cosas que yo quiero que tú puedas recibir para concluir en esta mañana es que la oposición aparecerá cuando tú decides avanzar. Para avanzar te tienes que ver una vez más como bueno y como mejor. Esto no se trata de menosprecio, no me lleven los mensajes nunca y siempre lo he dicho al extremo. Esto no se trata de menosprecio al otro. Que nadie tenga un concepto de sí mismo más grande del que tiene que tener. Esto se trata de tú reconocer que definitivamente si me voy a meter en esto es porque voy a ser bueno. Ese es el buen éxito que ya predicamos, no tengo que volver a él. Es que Dios te capacitó. Y si te metiste es porque tú sabes que lo vas a hacer mejor. No te postules si no lo vas a hacer mejor. Iba a ser aquí así, pero ya no, ya solo estamos guardando 2 cuatrenios más. Tengo aquí a mi senador guardado. ¿Qué lo vas a hacer mejor? Es que lo vas a hacer mejor. Es que donde quiera que te pares, tú lo vas a hacer mejor. Pero que sepas que va a venir oposición. Que la oposición viene cuando avanza. Aparece el Sanballat, aparece el Tobías. Que tú sepas bien que como creyente, la oposición se incomoda con el bien. Ya llegó el religioso. Es cuando quieren hacer el truco. Y cuando quieren hacer el truco, tú levantas la mano y dices, yo no participo en él. Es cuando quieren hacer el truco y necesitan tu firma. ¿Firmar yo? Yo no firmo. Surge la oposición. Porque a la oposición no le gusta el bien. No le gusta el bien. Ponte a pensar una vez más en los lugares que te puedes rodear, los lugares de influencia. Ponte a pensar. La oposición se incomoda con el bien.
No les molestó que la ciudad estuviera en ruina. Les molestó que viniera alguien bueno. La oposición, nosotros tenemos que reconocer, y con eso voy a concluir, que tiene varias ramas. La oposición tiene varias ramas. La oposición comienza, como vimos en ese capítulo 2, y más adelante vamos a abundar en algunos pensamientos de esto. Pero la oposición comienza con el disgusto. Comienza con el disgusto. Y después tú ves cómo trasciende. Y yo quiero que de manera de asignación tú leas el capítulo 4 de ese libro de Nehemías. Y cómo estos dos tipos de verdad que fastidiaron. Cómo se mantuvieron fastidiando. Tú vas a mirar cómo la oposición se comienza a convertir en burla. Cuando tú miras el capítulo 4, el verso del 1 al 3, es más, leamos esos versos. El capítulo 4, el verso del 1 al 3, dice la palabra del Señor: cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, ya estaban edificando, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Débiles judíos que construían, débiles judíos que ya levantaban un muro. Se tergiversa la realidad de nuestra vida, son de burla. Te lo dije hace un rato, tú no eres la burla de nadie. Dios te capacita para pararte donde te tengas que parar y con la autoridad del cielo hacer lo que tienes que hacer, porque literalmente eres mejor. Y dice la palabra del Señor: se les permitió volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derriba. Te lanza a hacer, y la oposición que empezó molesta, ahora se burla. Te pregunto yo si vas a ceder a la burla o vas a seguir hacia adelante. Te pregunto en el día de hoy si de verdad te vas a poner los pantalones en tu sitio para hacer lo que tienes que hacer y darle toda la gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús. La palabra del Señor dice, y lo vas a ver en ese capítulo 4, y lo vas a ver a través de toda la historia si lees ese libro de Nehemías tan rico en información, que Nehemías oraba. Si la oración fue lo que le dio la victoria desde el inicio, al saber y reconocer que ahora tendría la autoridad, los recursos, el tiempo, y que fue Dios el que puso eso en sus manos, fue la oración lo que lo hizo permanecer cuando llegó la burla. La oposición se vuelve burla. La oposición, tú miras en ese mismo libro de Nehemías, el capítulo 4, no puedo ir a los versos en el día de hoy por cuestión de tiempo, pero en ese verso 10 se mira cómo entonces se comienza a establecer el desánimo en la vida de esta gente. De la burla pasa el desánimo. No solamente pasa el desánimo, comienza a establecerse la intimidación. Dime tú si tú has pasado por eso, y si no has pasado, te tengo noticia: pasarás, pastor. ¿Por qué? Porque tienes que hacer algo diferente, porque tienes que crecer, porque allá afuera se necesita una vez más la gente correcta que se levante, y la oposición vendrá una vez más por molestia, vendrá por burla, vendrá a tratar de crear un desánimo en tu interior. Querrán intimidarte, pero será el mismo Dios quien te dará la victoria. Cuando nosotros miramos el verso que utilizamos como base de este mensaje, ya voy a concluir, en el capítulo 6, ese verso específicamente, déjame buscarlo aquí. Cuando nosotros miramos el capítulo, voy a buscarlo rápido. Capítulo 6, verso 2, yo creo que debo buscarlo aquí rápido. En el verso 2, cuando dice la palabra del Señor: y Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Pasa la oposición de todo eso a lo peor que puede suceder en tu vida. Y ya voy a orar, pastor, ¿qué es? La distracción. Y hoy te vas a enfocar. Y hoy tú vas a ver qué te está distrayendo. Porque escucha bien, tú pudieras pensar que la distracción es por casualidad. Y la distracción lo que quiere es echar a perder todo lo que realmente tú puedes lograr y alcanzar en tu vida. No tenemos tiempo para perder. No hay tiempo para estar distraído. El tiempo está enfocado en completar
como lo veía Nehemías a través de la oración, y como dice ese verso 3, y le envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra. Y yo no sé si en el día de hoy tú estás tan enfocado que cuando llegue la distracción tú dices: yo no tengo tiempo para atenderte. ¿Por qué? Porque lo que hago es una gran obra. No hay oposición que haga detenerte. No hay oposición que haga detener la obra. No hay oposición que te distraiga en el día de hoy para que cumplas lo que Dios ha dicho a tu vida. Yo quiero que estés muy claro, muy claro, muy claro, muy claro una vez más, que es Dios el que te dio la familia, es Dios quien te dio el trabajo, es Dios quien te dio la empresa, es Dios quien te puso a vivir en Puerto Rico, es Dios. Que haya agua o no haya agua, que haya luz o no haya luz, olvídese, yo resuelvo y algo voy a hacer para que haya algo diferente. Hoy no puedo ir a ponerle un tapón al supertubo, pero voy a llenar de fe a la gente que no tenga agua, así sea cubito. Mañana te levanta, mañana produce, mañana hace la diferencia, y con la mejor, apestoso, pero con la mejor actitud. No, porque es grande. La pregunta que te hago el día de hoy es si tú crees que es grande. Dios no hace porquería. Dios no hace porquería. Dios no hace porquería. Dios hace cosas grandes. Creo que los últimos mensajes que voy a predicar es esa definición de grandeza, porque tenemos que estar muy claros. Porque de las mayores distracciones que solemos tener es no saber definir correctamente nuestra vida grandeza. Y permitimos que sea el mundo quien nos defina si somos grandes o no somos grandes. ¿Qué? Que si no tengo esto o no tengo esto, pues entonces me considero menos. ¿Qué? Que tengas la capacidad de pararte en el lugar que tengas que pararte y tener la conversación con quien tengas que tenerla y saber que hay uno que te respalda. ¿Quién? El grande. Yo lo mismo me siento en el chinchorro feliz que en el restaurante 5 estrellas. Pastor, ¿en cuál te sientes mejor? Lo mismo. El día que quiero chinchorro, chinchorro. El día que quiero 5 estrellas. Y puedo, 5 estrellas. Pastor, ¿por qué trae eso? Porque a veces las conversaciones varían. Algo identificado, que la necesidad verdadera es igual en los dos lados. Y tener la capacidad de añadir donde quiera que te pare, porque reconoces que hay uno más grande que pone las palabras en tu boca, que eres de inspiración en el chinchorro, en el 5 estrellas, de donde quiera que te puedas parar, que no se trata del lugar donde estás, se trata de con quién estás, y que a pesar de lo que pase, Él sigue siendo más grande y es capaz de poder completar la obra en ti. De esa forma, en el día de hoy, mañana te vas a trabajar, mañana te vas a producir, desde hoy te ocupas por tu casa de una manera diferente y a completar la obra de Dios en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y si puedes creerlo, dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie. Levanta tu manita al cielo. Levanta tu manita al cielo. Vamos a orar, vamos a bautizar. Celebremos esa nueva vida en Dios. O sea, así se puede. Levanta tu manita al cielo. Dale gracias a Dios. Ahora pide al Espíritu Santo que te revele esta palabra. Espíritu Santo, revélame esta palabra. Dile así. Ahora, Espíritu Santo, revélame esta palabra. ¿Sabes lo que va a pasar? Que te va a poner en unos lugares. Y cuando te pongan en esos lugares, tú vas a decir: ¿y ahora qué? Y va a poner sus palabras en tu boca. Y vas a ver la revelación de esa palabra. Te vas a poner frente a una gente que tú decías: diache, yo pensé que yo no tenía la capacidad de poder trabajar con este cliente. Ese que está soñando. Dios te va a capacitar. Esa venta de esa casa que estás soñando hacer grande, la vas a lograr.
Cierra tus ojitos ahí, levanta tus manos al cielo.